El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad, presentada por el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con respecto a las vacunas que están saliendo al mercado contra el COVID-19, cuáles son las más prometedoras. Y para eso contamos con la presencia del doctor Óscar Moisés López Anabio. El doctor es médico internista y es infectólogo y forma parte del Hospital Médica Campestre. El doctor estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente realizó la especialidad de medicina interna en el Centro Médico Nacional del Noreste de Monterrey, Nuevo León, y posteriormente realizó una subespecialidad en infectología en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y certificado por el Consejo Mexicano de Infectología. Forma parte del staff del Hospital Médica Campestre desde el año 2016 a la fecha y actualmente se desempeña tanto en el servicio de la consulta externa, en urgencias y en hospitalización del hospital, así como en algunas instituciones públicas. Doctor Óscar, sea usted bienvenido. Tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctor Guillermo Ramírez, por la invitación, que servirá, pues para saludarnos y sobre todo para reforzar la importancia de la vacunación, la cual es una acción esencial dentro de la salud pública, considerándose la acción más efectiva para reducir el impacto que tienen las enfermedades infecciosas en la sociedad. Muy bien. Antes que nada, quisiera hablarle de las pandemias que nos ha tocado vivir en el siglo XXI y mencionar rápidamente las que se vivieron en el siglo XX. En el siglo XX se presentaron 4 pandemias, siendo de ellas 3 causadas por virus de la influenza. La primera y la más grave fue la de 1918, la cual fue ocasionada por el virus de la influenza H1N1, la cual causó aproximadamente o afectó a 500 millones de personas y una mortalidad de 25 millones aproximadamente. La segunda, también por un virus de la influenza, fue la que se presentó en el año de 1957 y fue ocasionada por el virus de la influenza H2N2. La gripe asiática, esta causó una mortalidad de aproximadamente 1 a 2 millones de personas. La tercera, también secundaria a un virus de la influenza, fue la de 1968 por el virus H3N3. Y la cuarta pandemia, esa fue la excepción en cuanto a la etiología por un virus de la influenza, es la que se ha dado por el virus del VIH y que ocasiona el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida SIDA, la cual comenzó en 1981. Y bueno, en estos 20 años del siglo XXI nos ha tocado vivir ya seis pandemias. La primera, ya seguramente muchos la recordarán, fue la que se presentó entre el año 2002 y 2003 por un coronavirus también, llamado SARS-CoV. Esa, para variar, se presentó en China también, afectó a un total de 27 países, 2.500 casos aproximadamente, y una letalidad del 10%. La segunda pandemia de este siglo, esa sí nos tocó vivirla muy de cerca a la gran mayoría de los mexicanos, fue la de la influenza H1N1, la cual surgió, hay cierta controversia, fue entre México y Estados Unidos, una afectación global. Aproximadamente se calcula que ha cobrado la vida de entre 150 y 700 millones de personas. La tercera epidemia es la que se presenta en el 2013, también por otro coronavirus, el MERS-CoV, que causa el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Esa
inició en Arabia Saudita, afectando a un total de 26 países, con un total de 8.400 casos y una letalidad del 35%. Es decir, que de cada 3 personas que presentaban esta enfermedad, lamentablemente una de ellas fallecía. Del 2014 a la fecha, 2014, en el 2016, 2018, y de hecho entre junio y julio de este año, se han presentado algunos brotes epidémicos secundarios al ébola. Estos generalmente suelen presentarse en África. La más importante de ellas fue entre el 2014 y el 2016, con un aproximado de 28,000 casos y cobrando la vida de 11,000 personas. Otra situación importante que se vivió en cuanto a la salud pública fue la que se presentó en Brasil, precisamente secundaria al virus Zika. Afectó a toda Latinoamérica con una total de defunciones aproximadas de 4,030 casos. Y la que actualmente nos tiene de cabeza, nos tiene confinados, nos tiene con un trastorno en nuestras actividades cotidianas, la del SARS-CoV-2, que también, para variar, inicia en China. Afectación global. Hasta el día de ayer se tenía un registro de más de 20 millones de casos en todo el mundo, con una letalidad aproximada del 3.6%. Este virus tiene como un reservorio a los murciélagos, precisamente, y se cree que de los murciélagos pasó a un mamífero que se le conoce como pangolín, que en los países asiáticos es muy codiciado, sobre todo por su carne y por sus escamas. Sus escamas se utilizan mucho en la medicina tradicional china para elaborar remedios caseros, medicina alternativa para el tratamiento de enfermedades como asma y como artritis. Entonces, en China, de alguna u otra manera, tienen mucho contacto con este animal y se cree que ese fue el medio a través del cual el virus llegó de los murciélagos a los seres humanos. ¿Cuál ha sido la evolución en el tiempo de esta enfermedad COVID-19? El primer caso o los primeros casos se empezaron a documentar a finales del mes de diciembre en China y todos estaban relacionados a haber tenido un contacto muy cercano, muy estrecho con un mercado en donde se venden animales vivos y mariscos para su consumo. De ahí se cree que es en donde surgió esta terrible enfermedad. No fue hasta el mes de enero cuando se identifica el agente etiológico de esta neumonía. En aquel momento se le llamó nCoV-19, nuevo coronavirus 19. El 13 de enero de este año fue cuando se documentó el primer caso fuera de China, fue en Tailandia, y también era de una paciente que había tenido o que había acudido a la ciudad de Wuhan, China, que es en donde inició toda esta pandemia. La transmisión de persona a persona se documentó hacia finales del mes de enero, precisamente. Fue en China y en Vietnam, habían sido personas que también habían acudido a ese mercado en la ciudad de Wuhan, China. Ante el alarmante incremento de casos, fue la OMS la que el 30 de enero declaró que era una emergencia de salud pública de importancia internacional. En ese momento, a nivel mundial ya había 9,997 casos. Prácticamente todos, o la gran mayoría, estaba en la región de Asia, aunque ya se presentaban algunos fuera de ahí. El primer caso en América fue el de un hombre norteamericano que había tenido un viaje a China, precisamente. En Latinoamérica, el primer caso se presentó en Brasil. Y en México fue el 28 de enero cuando se reporta el primer caso en la Ciudad de México, un caso de importación también. Y fue ya el día 11 de marzo que la OMS declara pandemia, ya cuando había un total de 126,559 casos a nivel mundial. Y esa ha sido brevemente la cronología, la evolución de esta enfermedad. A nivel mundial, el día de ayer a las 3 de la tarde aproximadamente se reportaban ya más de 20 millones de casos en todo el mundo, siendo el foco o
donde se encuentra la región más afectada en Latinoamérica. Contamos con los países con la mayor carga de enfermedad en este momento, encabezados por Estados Unidos, Brasil y México. La mortalidad global hasta el día de ayer era de más de 700,000 personas en todo el mundo. Y lamentablemente, pues México se encuentra a la cabeza dentro de esa lista de mortalidad, con más de 53,000 casos. Para el día de hoy o para el día de mañana estaríamos llegando a los 50,000, 55,000 defunciones en nuestro país. Muy bien. A nivel nacional, lo que ya comentábamos, prácticamente o muy cercanos ya del 500,000 de casos de personas afectadas, con una mortalidad también, pues, lamentablemente muy, muy elevada. Y aquí podemos ver la curva de casos, cómo se ha venido comportando. En ascenso, aún en ascenso. Pareciera que en los últimos días estaríamos entrando a una meseta, pero esto no se puede determinar aún. Realmente tendrían que ser aproximadamente 14 días en donde el número de casos nuevos, el número de defunciones y el número de pruebas positivas comenzaran a descender para poder determinar que realmente nos encontramos ya en una fase, en una desaceleración de la pandemia. Porque realmente en este momento no podemos decir que estemos en una fase de desaceleración. Muy bien. Patologías que se ha visto que incrementan la mortalidad de esta enfermedad, las que han sido ampliamente comentadas, ¿sí? Generalmente la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo en algunos casos. Son patologías que incrementan o aumentan el riesgo de tener una evolución desfavorable de esta enfermedad. ¿Cómo nos encontramos precisamente aquí en el estado de Guanajuato? Para el día de ayer se contabilizaban más de 27,000 casos, un número importante, considerable. Y aquí vemos la curva de cómo se están presentando estos casos. Tampoco hay una evidencia franca de que nos encontremos en un descenso. Por lo tanto, hay que seguir cuidándonos, extremando precauciones y no olvidar el uso de cubrebocas. Las defunciones, 1,600 aproximadamente, esto hasta el día de ayer a las 3 de la tarde. Vamos a entrar en materia de qué es el coronavirus, de qué estamos hablando o qué es lo que ocasiona esta enfermedad, que es el COVID-19. El coronavirus, bueno, pertenece a una familia de virus que han estado con nosotros pues desde hace muchísimo tiempo. Se divide en 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta. Es muy común que cause el resfriado común, sobre todo en los niños, enfermedades banales que se curan generalmente sin ningún tratamiento. También afecta a algunos animales, camellos, vacas, gatos, en los murciélagos, especialmente donde sirven como reservorio. Hasta el día de hoy existen 7 coronavirus que pueden afectar a los humanos. 4 de ellos son los que causan los resfriados comunes, no tienen mayores implicación en la salud. Son resfriados o enfermedades banales. Los nuevos coronavirus son los que son los que han causado las pandemias. Estos 3, los que ya mencionábamos, las pandemias del 2002, 2012 y 2019, ocasionadas por el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, el agente etiológico de la última pandemia. Entonces, a estos se les conoce como coronavirus pandémicos. Y a estos otros 4 coronavirus que ocasionan el resfriado común se les conoce como coronavirus endémicos. El agente etiológico de esta enfermedad es el SARS-CoV-2, al que nos enfrentamos actualmente. De ahí, de la gran afectación que está teniendo esta enfermedad a nivel mundial, pues se tienen fincadas grandes esperanzas en el desarrollo de vacunas para disminuir la carga de esta patología. ¿Cómo se desarrollan las vacunas? El desarrollo de las vacunas es un proceso largo, generalmente lleva años. ¿Cuántos años estamos hablando? 10, 12 años es lo que generalmente suele tardar el desarrollo de una vacuna.
Su desarrollo empieza con la investigación clínica, determinar cuál es el agente etiológico o el agente causante de una enfermedad. Una vez que se identifica cuál es el agente, se comienza lo que es la investigación preclínica. La investigación preclínica generalmente se lleva en los animales, en donde se prueban las vacunas, tratando de ver que no sean tóxicas. Si pasan esa fase preclínica, ya se empiezan los estudios en humanos. Generalmente son 3 fases: fase 1, fase 2 y la fase 3. Ya se llevan a cabo en humanos. Los estudios en fase 1 generalmente involucran a pocos pacientes. Generalmente suelen ser menos de 100 voluntarios sanos y jóvenes. Tiene como finalidad determinar la seguridad y la inmunogenicidad de una vacuna, es decir, la capacidad que tiene de estimular al sistema inmune para que cree defensas que puedan contraatacar a los agentes infectantes. De ahí, si las vacunas logran sortear o superar la fase 1, se pasa a la fase 2. Esta fase 2 involucra un mayor número de voluntarios, aunque suelen ser menos de 1,000 voluntarios, menos de 1,000 participantes. Esta sirve sobre todo para seguir evaluando lo que es la seguridad, la eficacia de la vacuna, el número de dosis que se requieren para tener un efecto adecuado. Posteriormente se pasa a lo que es la fase 3. Esta fase 3 involucra generalmente a cientos de miles de participantes y se pueden realizar en distintas partes del mundo, generalmente en donde una enfermedad está teniendo una prevalencia importante. Posteriormente, una vez que las vacunas o los medicamentos han logrado sortear esta fase con éxito, se empieza a construir las fábricas para elaborar estos productos. Posteriormente, 1 o 2 años después de que están listas estas fábricas, se empieza a elaborar lo que es la vacuna. Una vez elaborada, tiene que ser avalada por los entes reguladores de salud de cada país, la FDA en Estados Unidos, la COFEPRIS en México, los organismos equivalentes en la Unión Europea. Una vez que es aprobada, ahora sí se puede comenzar con la distribución de las vacunas. Entonces, todo este proceso generalmente suele tardar años, de 10 a 12 años, en el mejor de los casos. Aquí tenemos nuevamente o brevemente lo que es la explicación de cada una de las fases: la fase preclínica, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Esta es la que se lleva una vez que el producto está siendo comercializado. Esta es la que se lleva ya en la vida real, en la práctica diaria. Se sigue evaluando la eficacia y la seguridad, la incidencia o la aparición de eventos adversos. Eso siempre se va a estar vigilando, siempre, siempre. Con todas las vacunas, con todos los medicamentos, nunca va a dejar de haber investigación. Ahora, este es el proceso tradicional para elaborar una vacuna. Es un proceso secuencial, es un proceso escalonado en el cual cada etapa suele durar años, lo que comentábamos hace un momento. Y lamentablemente, durante estas fases suele haber muchas fallas. No todas las, o la gran mayoría de las vacunas va a fracasar, lamentablemente. En fase 1 fracasa el 37% de los candidatos, en la fase 2 el 69%, y en la fase 3 el 42% de los candidatos que lograron llegar a esta fase va a fracasar. Si lo analizamos de manera global, quiere decir que aproximadamente entre el 88 y el 90% de los candidatos a vacuna van a terminar fracasando con el paso del tiempo. Este es el método tradicional para elaborar vacunas. Pero debido a la necesidad tan urgente que tenemos de contar con un medicamento que sea eficaz, de reducir la diseminación de la enfermedad, este proceso se ha tenido que acelerar y se ha tenido que acelerar enormemente, con la intención de que la vacuna esté disponible en 18 meses o 18 meses después de que se identificó al agente causante de lo que es COVID-19. Para lograr acelerar este proceso, se han tenido que ir haciendo cada una de las fases de manera paralela. Se ha tenido que dejar de lado las fases secuenciales y
Desde que se comenzó la investigación preclínica, prácticamente se comienza con la investigación clínica. Los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, generalmente van pareados, van paralelos. También tuvo que comenzarse de ya con la construcción de fábricas para las vacunas. Todo este proceso, para que se vea acelerado, pues requiere de muchos millones, miles de millones de dólares. Y hay algunos gobiernos, pues, que sí se han, digamos, dedicado al apoyo de la ciencia, como es el de Estados Unidos, que está invirtiendo muchísimo dinero, y algunos países europeos para el desarrollo de las vacunas. Vamos a ver. Esta diapositiva nos sirve para ver cómo es que nuestro sistema inmune responde cuando nos exponemos a un virus, una bacteria, un parásito u un hongo para desarrollar la inmunidad, las células de defensa que nos van a ayudar a salir adelante de esas infecciones. Cuando nuestro cuerpo se expone a un patógeno, en este caso que es al virus del SARS-CoV-2, que es el que ocasiona COVID-19, va a haber probabilidades de que desarrollemos infección, y esta infección pues va a estar asociada a síntomas y en algunos casos a mortalidad. Lo bueno en esta enfermedad es que la mayoría de los pacientes o la mayoría de los casos van a ser asintomáticos, y los que no sean asintomáticos van a caer en cuadros leves y moderados que generalmente no van a requerir de hospitalización. Un menor porcentaje va a desarrollar cuadros graves y todavía un porcentaje más pequeño va a desarrollar cuadros críticos. Los cuadros críticos son los pacientes que tienen que ingresar a terapia intensiva porque requieren de ventilación mecánica invasiva. Pero la realidad es que estos pacientes, por fortuna, son los menos. De acuerdo al país que se analice, pues varía la frecuencia de pacientes asintomáticos, pacientes con enfermedad leve, moderada, severa y crítica. Cuando esto sucede, los pacientes que logran sortear esta enfermedad desarrollan de manera natural anticuerpos, células de defensa. En los grandes países que se han visto afectados con una gran cantidad de enfermos, se han hecho estudios de seroprevalencia, es decir, buscan cuántos o qué porcentaje de su población tiene células de defensa. Estos países generalmente han sido Estados Unidos, Francia, España, Alemania, y ellos han encontrado que entre un 5 y un 15% de su población tiene células que los defienden ya contra el coronavirus. Lamentablemente, pues no es un porcentaje muy alto, lo cual nos dice que buscar una inmunidad de rebaño, una inmunidad colectiva con exposición natural a la enfermedad, como en algún momento se mencionó, no es una buena opción, porque realmente el porcentaje es bajo. Además, porque aunque la mayoría de los pacientes van a caer o van a cursar con una enfermedad leve, moderada o asintomáticos, pues va a haber pacientes que sí cursarían con alguna enfermedad grave o crítica. Entonces, exponerse de manera natural a contagiarse y buscar inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, yo creo que sería como una ruleta rusa a la que no muchos estaríamos de acuerdo en participar. Entonces, la mejor opción para adquirir inmunidad pues es la de producir vacunas o contar con alguna vacuna, ya que una vacuna nos permite la exposición al patógeno o a partículas del patógeno, pero en una dosis controlada, capaz de estimular al sistema inmune, pero sin la capacidad de que desencadene un proceso infeccioso activo. Una vez que nos vacunamos, nuestro cuerpo desarrolla las células de defensa y adquirimos la protección. Además, cuando estamos vacunados, protegemos al resto de la población. A las personas que por alguna razón no quieren ser vacunados o no tienen el acceso a la vacuna. Entonces, de esta manera, ahí sí logramos una inmunidad colectiva. Mientras más nos vacunemos, mientras más personas estemos vacunadas, mayor inmunidad colectiva vamos a tener. Muy bien.
En esta gráfica podemos ver que, por fortuna, los pacientes que se infectan de manera natural con la enfermedad van a desarrollar anticuerpos, células de defensa. Generalmente su producción comienza a los 2 o 3 días después de que se tiene contacto con el agente infectante. Aquí podemos ver las células de defensa o los anticuerpos que se llaman IgM y IgG. Aquí vemos esta línea engloba los dos tipos de anticuerpos, IgM e IgG. Como vemos, su producción inicia 2 o 3 días después del contacto y se mantiene en ascenso generalmente entre 2 y 3 semanas, que es cuando se alcanza el pico máximo de estos anticuerpos, que son células de defensa. También se ha visto que los títulos o la cantidad de defensas que podemos formar dependen o son muy heterogéneos, son distintos en cada persona. Estas líneas, cada una de ellas representa a pacientes distintos y podemos ver que realmente es muy heterogénea. Cada paciente desarrolla un título de anticuerpos diferente, pero en general todos desarrollan anticuerpos, desarrollan células de defensa. Y además hay otro tipo de células que se llaman linfocitos T, que también se desarrollan cuando uno está expuesto o desarrolla esta enfermedad. El 100% va a desarrollar células de defensa que se llaman linfocitos T y el 70% células de defensa que se llaman linfocitos T CD8. ¿Cuánto tiempo dura esta protección o estos anticuerpos naturales adquiridos después de cursar con una infección? Específicamente contra el SARS-CoV-2, pues realmente no lo sabemos porque solo llevamos 8 meses de esta pandemia, aunque son 8 meses que han parecido eternos. Pero hay estudios que se realizaron en la pandemia que ocasionó el SARS-CoV y se tomaron muestras de sangre al personal de salud que estuvo atendiendo a estos pacientes o que en algún momento desarrolló la enfermedad. Y se vio que ellos empezaban a producir anticuerpos o células de defensa con un pico máximo a los 2 o 3 años. E interesantemente, se ve que esas células de defensa aún se pueden contabilizar 12 años después. El pico máximo llega a presentarse 2, 3 años, pero 12 años después todavía se pueden encontrar células de defensa en estos pacientes. Entonces, eso parece ser algo prometedor. Una pregunta que seguramente muchos nos hemos realizado en algún momento: ¿infección previa por SARS-CoV ofrece protección? Es correcto, sí ofrece protección. Esto se empezó a ver desde que se empezaron a desarrollar estudios en macacos. Se les inyectaba digamos, el virus precisamente. Algunos de ellos desarrollaban neumonitis, inflamación de los pulmones. En algunos otros se detectaba la replicación viral en las vías aéreas superiores. Esta es la carga viral que tenían generalmente después de que se infectaban estos macacos, la cual iba descendiendo por la función natural del sistema inmune. Iba descendiendo hasta que prácticamente desaparecía. Generalmente, 28 días, 4 semanas después, se volvían a inocular con una nueva dosis del virus. E interesantemente, todos esos macacos que ya habían sido infectados previamente no desarrollaban replicación viral, ¿sí? Lo cual nos traduce que tenían células de defensa que impedían que el virus se replicara y ocasionara nuevamente infección. Entonces, una infección previa ofrece protección, sí. Lamentablemente no sabemos cuánto tiempo dura esta protección, pero una persona que ha tenido una infección por coronavirus y que salió adelante debe estar tranquila en los próximos, cuando menos, 3 o 4 meses. Ahora, para que la respuesta inmunológica o el desarrollo de anticuerpos, de células de defensa sea efectiva, hay que identificar cuál es la partícula viral que favorece esa respuesta inmune en nuestro organismo. El virus del SARS-CoV-2 generalmente está compuesto por 29 proteínas. 4 de ellas son proteínas estructurales, es decir, digamos, el armazón o el caparazón del virus, lo que le da la forma.
siendo esta la proteína S y la nucleoproteína las que tienen más predisposición para favorecer el desarrollo de células de defensa, de anticuerpos, y sobre todo la proteína S, que es la que ocasiona que haya anticuerpos de mayor calidad, anticuerpos neutralizantes se le llaman. Entonces, pareciera ser que para todas las vacunas, o la mayoría de las vacunas van a trabajar sobre esta proteína, para que con esta proteína estimular a nuestro organismo y que comience a desarrollarse inmunidad. Muy bien, vamos. ¿Qué requisitos debe de tener una vacuna? Debe ser efectiva, generalmente debe de ofrecer protección a más del 50% de las personas que reciban la vacuna, debe de otorgar protección a los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Generalmente son los niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, personas que viven con una enfermedad que causa disminución del sistema inmunológico, personas que viven con diabetes, personas que viven con hipertensión, personas que viven con VIH. Generalmente una vacuna debe ser efectiva para otorgarle protección a todas esas personas. La protección al menos debe durar 6 meses. Debe ser capaz de reducir la transmisión comunitaria y debe de ser viable una producción a gran escala a un precio accesible y en un corto periodo de tiempo. Esas serían las características que debería de tener una vacuna ideal para el SARS-CoV-2. Los abordajes para el desarrollo de vacunas o la manera en que se hacen las vacunas, digamos que hay una manera o hay maneras tradicionales y hay nuevas maneras, las que se están desarrollando, sobre todo a partir de la aparición de esta enfermedad o que están teniendo un auge en esta enfermedad. Las vacunas tradicionales, lo que necesitaban o necesitan para desarrollarse, generalmente son virus que pueden ser virus atenuados o digamos pueden ser virus muertos, por decirlo de alguna manera también. Necesitan algunas otras vacunas de partículas virales o de partículas muy parecidas a los virus, pero sin la capacidad de generar infección. El nuevo paradigma para el desarrollo de vacunas es más rápido. Lamentablemente no se está seguro de su eficacia todavía, porque al momento no existe ninguna vacuna para seres humanos que se haya realizado bajo alguna de estas plataformas. Y estas plataformas generalmente necesitan material genético, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico para el desarrollo de las vacunas, o necesitan, digamos que como una especie de caballo de Troya, es decir, necesitan algún otro virus que es modificado para que no pueda causar enfermedad, y dentro de ese virus meten una partícula, en este caso del coronavirus, para que este virus, que no puede ocasionar infección, pero que tiene una partícula del coronavirus, al entrar al organismo, propicie el desarrollo de anticuerpos. Se le llama por vectores a esta plataforma. Y en base a estas plataformas o a estos modelos para desarrollar las vacunas, así es como se está trabajando actualmente a nivel mundial. Aquí vemos que los países, pues generalmente de primer mundo son los que van a la cabeza. Estados Unidos, China también, algunos países europeos, algunos otros países asiáticos también están investigando mucho en vacunas. Y las plataformas en las que se basan son las que mencionábamos antes, por virus, que pueden ser inactivados, atenuados, por vectores que pueden ser replicantes o no replicantes, utilizando ácidos nucleicos, ADN, o utilizando pequeñas partículas de proteínas. Vamos a ver ahora las vacunas que actualmente están en desarrollo. Este número realmente día con día, prácticamente todos los días está cambiando. Hoy pueden ser 165, 175, mañana hay 180 proyectos de investigación. Todos los días, prácticamente todos los días está cambiando. Y eso de alguna manera es bueno porque, bueno, la industria farmacéutica pues ha tenido una buena reacción para con la idea de desarrollar la vacuna. Esta diapositiva
Básicamente fue realizada a inicios de este mes y en aquel entonces estos eran los candidatos a vacunas que se encontraban, 139 en su etapa preclínica, ¿sí? 26 ya se encontraban en desarrollo o en estudios de investigación que se estaban realizando ya en humanos. 6 o 7 ya se encontraban en lo que es la fase 3 para su desarrollo. Y esta otra diapositiva fue de hace 24, 48 horas. 135 estudios en fase preclínica, 19 en fase 1, en fase 2 ya estaban 11, en fase 3, 8, y vacunas aprobadas, interesantemente ya aparecen 2. Una de ellas, la vacuna de Rusia, que se anunció precisamente hace 24, 48 horas también. Ahorita vamos a platicar de estas 2 vacunas. Estos son los estudios, según la OMS, que se encuentran, o las vacunas, los que se encuentran en fase 3. Son 8 que se encuentran ya en fase 3. Algunas ya también seguramente han escuchado de ellas. La vacuna de Oxford, que se ha mencionado mucho recientemente también en las noticias, en todos los medios. Son varias que aparentemente están teniendo resultados muy alentadores. Esta es una de ellas, precisamente, una de las vacunas que más rápido avanzaron en su desarrollo, la vacuna de la Universidad de Oxford, con apoyo de AstraZeneca. De esta vacuna hay estudios reportados en fase 1 y en fase 2. Estos ya, como vimos, se desarrollan ya en humanos. Fueron 1,077 voluntarios, jóvenes, generalmente de 18 a 55 años, sanos. Este experimento se desarrolló, o esta aplicación se desarrolló en 5 lugares del Reino Unido. Se les aplicaron 2 dosis al día 0 y al día 28. ¿Qué se buscó? Lo que ya vimos: seguridad, inmunogenicidad y reactogenicidad. ¿Qué es esto? Bueno, reacciones secundarias o efectos adversos. E inmunogenicidad, la capacidad que tiene la vacuna de estimular al sistema inmune para que se produzcan los anticuerpos. Es lo que se evaluó en esta vacuna. Interesantemente, hubo desarrollo de linfocitos T, que son células de defensa, con un pico al día 14, y los anticuerpos IgG, su pico se dio al 28 días, y se vio que sí dependía, hubo efecto dosis. Generalmente, a los pacientes que se les aplicaron 2 dosis, ellos presentaron concentraciones 4 veces más altas que a los pacientes que se les aplicó una sola dosis. Concentraciones 4 veces más altas de estas células de defensa, IgG. Los efectos secundarios que se presentaron fueron los que comúnmente suelen asociarse con las vacunas: fiebre, dolor en el sitio de aplicación, dolor de cabeza, dolor muscular, pero que fueron favorablemente manejados con el uso de paracetamol. Actualmente esta vacuna se encuentra ya en fase 3 en Inglaterra, en la India, Brasil y Sudáfrica. Son algunos de los países en donde se está aplicando a voluntarios para seguir evaluando su seguridad y su eficacia. Al momento, los estudios pues reportaron que es segura sin que tenga efectos adversos graves. Es probable que ya para entre el mes de octubre y noviembre se autorice su uso para emergencia, para la situación en la que actualmente nos encontramos. La empresa dice que tiene una capacidad total de producción de 2 billones de dosis, lo que es lo mismo, 2,000 millones de dosis. Entonces, es una vacuna que seguramente la vamos a tener a finales de año. Esta otra vacuna es la que ya está autorizada para su uso de emergencia. Es una vacuna de fabricación china. Hay reportes de estudios fase 1 en 108 sujetos voluntarios de 18 a 60 años. Una sola dosis a 3 concentraciones distintas. Los resultados también alentadores. Sin muchos efectos secundarios, de hecho, igual los mismos que se asocian a las vacunas. Algunas vacunas, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, pero no efectos adversos graves. Actualmente se encuentra en fase 3 ya,
es decir, se está aplicando en miles de voluntarios en Arabia Saudita. Y la respuesta inmunitaria que produce parece ser que es muy eficaz. Está autorizada para su uso ya en emergencia en el ejército chino. Ellos ya la están utilizando y habrá que esperar los resultados de sus estudios. Pero ya es una vacuna que actualmente se está utilizando. No está para la población abierta o para la población general. La está utilizando el ejército chino únicamente. Esta es una vacuna de Pfizer, también que ya va con un avance importante. Los estudios actualmente se encuentran en fase 3, aplicándose a más de 30,000 voluntarios en Estados Unidos, Alemania, Argentina, Brasil y algunos otros países. Su respuesta inmunogénica también ha sido muy buena. Estimula la producción de anticuerpos y de células T específicas. Con efectos adversos han sido moderados, algunos han tenido insomnio y dolor de brazos, sobre todo en el sitio de la aplicación. Esta vacuna se espera también que para diciembre ya existan 100 millones de dosis. Solo que estas 100 millones de dosis serían para el mercado de Estados Unidos, con opción a 500 millones de dosis más. También, hasta el momento, se menciona que para Estados Unidos. Japón también ya tiene un pedido de 120 millones de dosis. Y la empresa ha dicho que a finales del 2021 habrá producido más de 1.300 millones de dosis. Otra vacuna también que ha tenido resultados muy alentadores es esta y se encuentra en fase 3. 45 sujetos de 18 a 55 años, el estudio de fase 1, 2 dosis al día 0 y al día 28 a 3 concentraciones distintas. Y se ha visto que el 100% de los sujetos produce anticuerpos con la primera dosis a cualquier concentración, ya sea de 25, de 100 o 250. Con cualquier concentración, el 100% desarrolló células de defensa y su respuesta robusta, ha sido muy robusta. Incluso en estos pacientes que han recibido 2 dosis, la producción de anticuerpos ha sido mayor al compararlo con los pacientes que desarrollaron la infección de manera natural. Entonces, esta vacuna produce más células de defensa que los pacientes que se enfermaron y se recuperaron de COVID-19. En marzo, Estados Unidos, pues también comenzó a apoyar mucho la producción o la investigación para esta vacuna, con $1 billón en el mes de marzo. Al ir viendo los resultados tan alentadores sobre el desarrollo de esta vacuna, precisamente hace 2 días, el gobierno de Estados Unidos decidió dar un apoyo extra de 1.5 billones a cambio de 100 millones de dosis que se planea puedan ser entregadas en el primer trimestre o cuatrimestre del próximo año. Actualmente se llevan los estudios de fase 3 en 30,000 voluntarios en Estados Unidos. Esta vacuna también está teniendo excelentes resultados. Los estudios fase 1, fase 2 en 141 sujetos de 18 a 59 años a los cuales se les aplican 2 dosis al día 0 y al día 21, igual a 2 concentraciones, 5 y 25 microgramos, estimulan de una manera muy efectiva al sistema inmune y con pocos efectos secundarios también. Aquí se ve un efecto dosis. Quiere decir que la producción de anticuerpos y linfocitos T se ve incrementada después de que se les aplica la segunda dosis. Muy bien. Aunque la concentración no tiene mucha relevancia, pero sí el número de dosis. Este va a iniciar sus estudios de fase 3 el próximo mes de octubre, precisamente. Si tiene éxito, se van a producir 100 millones de dosis que van a estar listas para el primer cuatrimestre, aquí es de 2021. Y se están desarrollando plantas en Europa y Asia para abastecer el resto de la demanda mundial. Novavax, una vacuna muy prometedora también. Coronavac, una vacuna de origen chino, sus estudios de fase 1, fase 2, también con resultados muy alentadores, muy segura. El 90% de las personas que la recibieron
tienen anticuerpos neutralizantes. Esos son los anticuerpos, digamos, efectivos después de la primera dosis. Son los anticuerpos de una gran calidad, digamos. La fase 3 de esta vacuna precisamente inició desde el pasado mes de julio en Brasil, aplicándose a miles y miles de pacientes. No ha habido efectos, o hasta el momento no se han reportado efectos adversos graves y la respuesta inmunitaria pues ha sido adecuada. Actualmente también se están construyendo plantas para alcanzar dosis de 100 millones o más al año. La vacuna, esta vacuna que recientemente se acaba de anunciar precisamente hace 48 horas prácticamente. A esta vacuna le pusieron, aquí el nombre debe ser Sputnik B. Algunos dicen que es Sputnik B de vacuna, otros dicen que es Sputnik B de Sputnik 5, pero que sobre todo le pusieron ese nombre haciendo referencia a la Guerra Fría que se vivió entre Estados Unidos y Rusia precisamente en los años 60 y 70, ya que Sputnik fue el nombre del primer satélite artificial que pusieron en órbita los rusos. Entonces, algunos dicen que es político, como demostrando a los norteamericanos que ellos fueron los primeros desarrolladores de una vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, esta vacuna tiene ha generado muchas dudas en los científicos debido a que no hay evidencia de que se haya reportado, que se hayan realizado los estudios de fase 3. Solamente se pueden encontrar por ahí algunos estudios de fase 1, pero son pocos, en pocos participantes. Y los de fase 3, los estudios de fase 3 son muy importantes, sobre todo para evaluar la seguridad y eficacia de una vacuna. Y en esta vacuna rusa no se han reportado los estudios de fase 3. De hecho, el gobierno ruso dice que los estudios de fase 3 se están realizando en Emiratos Árabes Unidos, que es en donde actualmente se están realizando Emiratos Árabes Unidos, pero no hay reporte de estos estudios fase 3. Pero a pesar de eso, también el mismo gobierno ruso dice que ya tiene pedidos de vacuna de algunos países de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, precisamente esos dos países, y de algunos países latinoamericanos, que ya hay pedidos de su vacuna. Esto a pesar de las enormes fallas o limitantes, ya que no se conocen los estudios de fase 3. Muy bien. Esta vacuna seguramente, o el mismo gobierno ruso ha dicho que quizá en octubre va a comenzar su producción para su uso de emergencia también. Una vez que se tengan las vacunas, ¿quiénes serán vacunados? ¿O quiénes serán los primeros que van a ser vacunados? Porque como vimos, las dosis que puede producir cada empresa, pues son limitadas en relación al número de habitantes en todo el mundo. Actualmente somos alrededor de 7.700 millones de habitantes en todo el mundo, muchísimos. Entonces, ninguna empresa, de hecho, ni todas las empresas juntas tienen la capacidad de producción para 7.700 millones de habitantes al corto tiempo. Entonces, a corto plazo habrá que definir cuáles son las poblaciones de riesgo, cuáles son las personas que primero van a recibir la vacuna. ¿Cuáles van a ser? Pues los trabajadores de salud, los que están ahora sí que en la primera línea de lucha contra esta enfermedad, médicos, enfermeras, técnicos radiólogos, personal de laboratorio, químicos, son los primeros que van a recibir esta vacuna una vez que lleguen a los diferentes países. Otras personas de riesgo, obviamente los adultos mayores, ¿sí? Las personas que padecen enfermedades crónicas, debilitantes, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, van a ser los primeros que deben de ser vacunados. Los primeros respondedores en emergencias, ¿quiénes son? Generalmente son los bomberos, la policía, los paramédicos. También deben ser personal que va a recibir la vacuna en cuanto se tenga. Las personas que juegan roles críticos en la sociedad,
¿Quiénes son estos? Bueno, los maestros son algunos de ellos. Las personas que trabajan en la producción de alimentos, la cadena de alimentos, en la cadena para producir combustibles precisamente, porque ya vimos hace un año qué complicada estuvo la situación cuando hubo algún desabasto de gasolina, después por alguna otra situación, pero vemos que si esta cadena se ve interrumpida, pues todo se paraliza. Pues las autoridades de gobierno también seguramente van a ser de los que estarían a la cabeza para recibir las vacunas cuando existen en su momento. Vamos a ver. La vacuna, bueno, esta cita me pareció importante, que dice que la humanidad nunca ha tenido una tarea más urgente que crear una inmunidad amplia para el coronavirus. Siendo realistas, si vamos a volver a la normalidad, necesitamos desarrollar una vacuna segura y efectiva, producir miles de millones de dosis, necesitamos llevarla a todas partes del mundo y necesitamos que esto suceda lo más rápido posible. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Bill Gates precisamente en el mes de abril aproximadamente. Y pues tiene toda la razón del mundo. Algo importante también que cabe aquí mencionar es de que hay personas que aún no existe la vacuna o no está para el público en general y no desean vacunarse. Recientemente salió un estudio que se hizo en Estados Unidos en donde el 50% de la población menciona que no está dispuesta a aplicarse la vacuna. Una vez que se separa esa población por etnias, digamos, el 35% eran latinos que no estaban dispuestos a aplicarse la vacuna. El 50% norteamericanos de raza blanca que rechazan la vacunación. Como un 30% eran afroamericanos, los que decían que no aceptaban la vacunación, aun cuando ésta estuviera ya en existencia. Entonces, pues ese es un panorama, por una parte, desalentador, porque ya vimos que la vacunación nos ofrece inmunidad colectiva. Lamentablemente ahorita estos grupos antivacunas están teniendo muchísimo auge y pues lamentablemente es infundado la mayoría de las cuestiones que circulan en estos grupos. Y yo creo que nos debemos de quedar con la idea, pues, de que la vacuna va a estar pronto, sí, va a estar pronto una vacuna. Yo creo que a finales de año va a haber 2 o 3 vacunas que ya van a estar circulando en el mundo, ¿sí? México está trabajando para ser uno de los países que a la brevedad puedan contar con la vacuna. Entonces yo creo que debemos de tener pues esperanza y también en tanto nos llega la vacuna, sí, yo creo que debemos de continuar con las medidas de distanciamiento social, es importante. Debemos de continuar utilizando nuestro cubrebocas, es importante, se ha demostrado que funciona para limitar el número de contagios y debemos de continuar pues nuestro aseo de manos, nuestro uso de alcohol gel. Eso no debemos dejarlo de lado. Tampoco, o aun cuando llegue la vacuna, debemos de continuar con esas medidas durante algún buen tiempo. Pero bueno, hay esperanza. Muy bien, Doc. Pues muchísimas gracias. Vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. Una disculpa, la verdad es que tenemos muchas preguntas. Yo creo que ha sido el webinar que más preguntas ha generado durante este ciclo de ponencias que hemos tenido, Doc. La verdad es que muchas de ellas son felicitaciones para usted por su ponencia. Y, por ejemplo, hay algunas preguntas que tienen un común denominador. Por ejemplo, pregunta alguien, Jovita Puente, dice, ¿pueden existir efectos secundarios en personas que padecen enfermedades como asma o generar alguna reacción alérgica al administrar este tipo de vacunas, como lo hace la de la influenza? Generalmente las vacunas iniciales o las primeras vacunas que salen son las que tienen mayor propensión para desarrollar ese tipo de efectos. Pero hasta el momento, los efectos que se han visto han sido efectos leves, fiebre,
dolor de cabeza, algunos escalofríos y dolor en el sitio de aplicación. Sí puede ser, pero conforme las vacunas vayan avanzando, eso cada vez va a ser menos frecuente. Muy bien. Doctor, también preguntan que si ahora que viene la temporada de la influenza es efectivo administrarse la vacuna de la influenza y posteriormente la del COVID en caso de que esté este año. Eso va a ser básico, va a ser básico. Este año, más que ningún otro, habrá que tomar las precauciones, la vacunación para influenza, que generalmente comienza a partir del mes de octubre. Este año eso va a ser básico. Es una recomendación para todos. Muy bien. Y no hay estudios de coadministración todavía de vacuna para influenza y coronavirus, pero realmente no va a haber ninguna contraindicación para aplicarse las dos vacunas. Correcto. Muy bien, doctor. Por aquí nos pregunta José Luis Rizo, dice que considerando en promedio lo que comentó usted, que una vacuna tarda entre 10 y 12 años en su proceso de desarrollo y salir al mercado, que si tiene algún riesgo que las vacunas, el tiempo que se está implementando de 1 a 2 años, pues sea tan apresurado, tan prematuro. Generalmente 10 a 12 años es con las plataformas tradicionales del desarrollo de vacunas. Estas nuevas plataformas que utilizan material genético, ADN, ARN, vectores, sus estudios se pueden realizar de manera más rápida. ¿Sí? Hasta el momento los datos que arrojan es de seguridad. Entonces yo creo que sí podremos confiar en estas vacunas, pero sí, debido a su producción o sistema de producción, sí se puede ver acelerada la misma, sí, y debemos de confiar en que son seguras y efectivas. Correcto. Muy bien, doctor. Pues también nos están preguntando que, pues, con su presentación vimos varias vacunas o varias casas farmacéuticas que están desarrollando una vacuna, que de todas estas que están en proceso, ¿cuál es la que usted de momento le ve más viabilidad? Las que van más avanzadas sería la de la Universidad de Oxford, precisamente, ¿sí? Una que parece ser, está apenas en fase 2, próximamente en la fase 3, pero parece ser que va a ser muy efectiva, es la de Novavax también. Okay. Y la de Moderna también va a ser una muy buena opción. Moderna y Oxford probablemente para finales de año ya las podemos tener en circulación. Muy bien, doctor. Por aquí nos están preguntando que qué tan importante es la vacunación en las personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. También sumamente importante, porque lamentablemente ese grupo de población, esa población que padece esas enfermedades, es la que tiene más riesgo de desarrollar una enfermedad crítica. Entonces va a ser básica la inmunización para esos pacientes. Seguramente cuando lleguen las vacunas van a ser de los primeros que deberán ser vacunados. Correcto. Doctor, también nos están preguntando con respecto a la pandemia, que cuándo visualiza usted que esto se mantenga un control tanto en Guanajuato como en el país. Una pregunta muy difícil de responder. Realmente, mientras no exista una vacuna o un medicamento específico para tratar esta enfermedad, yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad, ¿sí? Vamos a tener que acostumbrarnos a usar el cubrebocas siempre, siempre, siempre. Vamos a tener que acostumbrarnos igual a un lavado constante de manos y utilizar nuestro alcohol gel. Entonces, ¿cuánto tiempo? Este virus llegó para quedarse, lamentablemente. Sí, entonces lo que decía, mientras no haya vacuna efectiva, tratamiento efectivo, habrá que acostumbrarnos a convivir con él, quizá algunos años, ¿sí? Guardando o llevando nuestras medidas de higiene. Correcto. Doctor, las personas que han tenido o que ya presentaron datos clínicos de COVID, que tienen pruebas IgG positivas, ¿son también candidatos para administrarse la vacuna? La cuestión importante aquí es que no sabemos cuánto pueda durar esa protección en los pacientes. Como veíamos en el SARS-CoV, que se presentó en 2002, 2003, 12 años después esas personas todavía tienen anticuerpos, pero no se sabe qué tan efectivos puedan ser. Entonces, cuando exista la vacuna, pues lo ideal sería que se inmunizaran también. Correcto.
Doctor, y con respecto a los grupos antivacunas, ¿qué tan perjudicial es o qué problemas puede generar la sociedad el hecho de que una parte esté vacunada o esté en pro de la vacunación y pues la otra definitivamente decida continuar con su estilo de vida normal? Pues sí puede tener un impacto importante, ya que pues limita obtener la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, ¿sí? Entonces, yo creo que, híjole, esperemos que esto también sirva para que tomen conciencia de que la vacuna sirve, ¿sí? Que para protegerle a ellos, para proteger a los familiares, para protegernos a todos, porque realmente la información, los datos que circulan en los grupos antivacunas realmente no tienen un sustento científico, no tienen evidencia válida como para que realmente puedan ser tomados en cuenta. Una preocupación importante que puede estar relacionada un poquito en este tema es que se haya aprobado el uso de la vacuna rusa, precisamente, porque dicen que si se empiezan a ver efectos adversos importantes, eso le va a dar armas a los grupos antivacunas. Entonces, por eso es que también causa preocupación que tan rápido se haya utilizado esa vacuna sin pasar o sin que haya reporte de los estudios de fase 3, porque podría darle armas a esos grupos antivacunas. Correcto. Doctor, a lo mejor es una pregunta difícil, pero pues ya nos están preguntando, porque me imagino que han salido por las redes sociales, el costo que obtendría cada una de estas vacunas una vez que llegaran a México. Es difícil calcular ahorita en este momento un costo. En Estados Unidos se ha publicado para ahí que el costo de la vacuna puede ser de $34 o $35 por dosis, lo cual no creo que vaya a llegar a este costo aquí en México porque sería muy, muy complicado tener acceso para una gran parte de la población. Por ahí circula alguna información también que en algunos países en vías de desarrollo, el costo de la vacuna pudiera ser cercano a $1 o $2, pero es información pues no oficial todavía, no lo sabemos todavía. Pero no creo que vaya a llegar a costar aquí $32, $35. Yo creo que el precio va a ser menor, sin poder definir ahorita. No. Muy bien. Doctor, también nos preguntan que en caso de que ya en un futuro exista la vacuna aquí en nuestro país, si una persona presenta síntomas clínicos de COVID, pues se podría vacunar. ¿Qué tanto beneficio tendría esto? Una persona si presenta síntomas de COVID y se puede vacunar, Sí. es una buena pregunta. Pues yo creo que habría que determinar si realmente o en ese momento presenta la enfermedad, porque la mayoría de las personas la realidad es que van a desarrollar una enfermedad leve o moderada o incluso asintomáticos. Pero generalmente en los hospitales, de hecho, los pacientes se pueden vacunar aunque estén internados por alguna enfermedad, entonces no habría problema. Muy bien. Doctor, pues hay una pregunta de Luz María Ramírez. Un saludo primero a Luz María que nos está viendo, nos sigue cada 8 días y nos pregunta una situación probablemente que se ha presentado mucho en redes sociales y que pues, la gente teme, ¿no? Las teorías conspiranoicas al respecto sobre la instalación de dispositivos de rastreo GPS, microchips, como una teoría conspiranoica. Yo creo que es importante aclarar que las vacunas tienen un objetivo que es la prevención y sobre todo, pues disminuir el riesgo de contagios en la población y la mortalidad. Sí, es correcto. Yo creo que, pues, muy alejado de la realidad, precisamente como mencionábamos, la vacunación es la medida de salud pública más efectiva que se ha realizado para reducir el impacto que tienen las enfermedades infecciosas. De hecho, es la única que ha erradicado una enfermedad, es la vacunación. La viruela desapareció gracias a eso. Entonces yo creo que eso, pues sí, nada más son teorías, pero completamente infundadas. Yo creo que debemos de tener la confianza de que en cuanto llegue la vacuna, nos la podremos aplicar y va a ser segura y efectiva. Muy bien, doctor. Pues bueno, también nos están preguntando que con respecto a las epidemias, ¿por qué las epidemias son favorecidas por los cuadros respiratorios, doctor? Las epidemias favorecidas por los cuadros respiratorios. Uh-huh.
Bueno, o más bien, bueno, o será que, bueno, las pandemias que hemos tenido ahorita, sobre todo han sido por virus que suelen afectar el trato respiratorio. Correcto. Aquí hay algo importante precisamente. Todas estas, o la gran mayoría han sido zoonosis, es decir, que pasan de los animales a los seres humanos. Y generalmente el reservorio ha sido el murciélago. Aquí una mala noticia. Los murciélagos se cree que pueden ser portadores de entre 500 y 1000 tipos de coronavirus. Entonces, teniendo ese dato en cuenta, podemos deducir o podemos pensar que esta no va a ser la última pandemia a la que nos vamos a estar enfrentando. Pero yo creo que más bien ahorita se asocian cuadros respiratorios por el tipo de virus que están ocasionando las pandemias, que son los por la coronavirus. fácil transmisibilidad que tiene. El tracto respiratorio. Así es. Muy bien, doctor. Pues bueno, quisiéramos seguir contestando las preguntas que se encuentran en el chat, pero justamente son demasiadas. La mayoría de ellas van enfocadas prácticamente a lo que ya estuvimos platicando. Sabemos que hay una guerra, así como lo hubo una guerra fría, una situación por ver quién es el primero en sacar una vacuna. Aquí lo importante es que la vacuna sea eficaz, sea confiable, tenga pocos efectos secundarios, pero sobre todo lo más importante es que sea distribuida a la mayor cantidad de población posible a nivel mundial. Doctor, pues para despedirse, no sé si quiere concluir con algo. Yo creo que debemos de tener la certeza de que las vacunas son efectivas, olvidarnos de esas ideas antivacunas y en cuanto estén disponibles optar por recibir nuestra dosis a la brevedad. Y en tanto llega la vacuna, no olvidarnos, les digo, yo insisto, en el uso de cubrebocas, que es sumamente importante. Reduce la probabilidad de que nos contagiemos y de que estemos transmitiendo la infección en caso de que seamos portadores. Correcto, doctor. No, doctor, pues muchísimas gracias. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor, para consultas, dudas, una valoración médica? Yo me encuentro en la torre de especialidades de aquí del Hospital Médica Campestre, en el consultorio 102. Consulta generalmente en las tardes, previa cita. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. A nombre del Hospital Médica Campestre, le doy las gracias por haber colaborado en esta plática tan interesante. La verdad es que ha sido un éxito. Creo que ha sido una de las más vistas por nuestros seguidores a través de los webinars. Tiene muchísimas felicitaciones, se las externo a nombre de cada uno de ellos. Y lo invito a que la próxima semana nos acompañe para, sobre todo, dar el seguimiento a un tema también relacionado al COVID. La próxima semana nos hará favor la doctora Ruth Alicia Gutiérrez Padilla de hablarnos sobre el alto riesgo por COVID que deben de presentar aquellas personas con enfermedades crónicas. Así como ya platicamos que las personas con mayor vulnerabilidad son diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades oncológicas, pues justamente la doctora nos hablará sobre los factores de riesgo que presentan estas personas y cómo se deben de controlar. Doctor, muchísimas gracias a nombre del Hospital Médica Campestre. Esperamos contar con su participación pronto. Ya que tengamos una vacuna, pues nos venga a hablar más ampliamente de la vacuna que se pueda estar circulando en nuestro país y todo lo que conlleva, ¿sí? Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos siguen a través de este webinar cada 8 días y gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Pues muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Les recuerdo que vamos en el número 41 de la revista Salud y Felicidad, donde pueden encontrar así como algunos otros temas de su interés, de sesiones y de webinars anteriores. Agradecemos mucho su participación y nos esperamos aquí la próxima semana. Sigámonos cuidando, por favor, sigamos utilizando el cubrebocas, sigamos lavándonos las manos y sigamos teniendo ese distanciamiento social, porque como comentó el doctor, este es un virus que llegó para quedarse. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, buenas noches.